Mi novia dejó de trabajar para vivir de mí. Y terminó gastándose mi dinero. La primera vez que Roxana me dijo que quería dejar su trabajo para convertirse en ama de casa, no pensé que aquella decisión terminaría destruyendo nuestra relación. Llevábamos poco más de 2 años juntos y, hasta ese momento, nuestra vida había sido bastante normal. Los dos trabajábamos, pagábamos nuestros gastos y compartíamos las responsabilidades de la casa. Yo ganaba un poco más que ella, así que cuando decidimos mudarnos juntos acordamos que yo cubriría una parte mayor del alquiler y de los servicios. Roxana pagaría una cantidad menor y ambos nos encargaríamos de las tareas domésticas. No llevábamos una cuenta exacta de quién hacía qué. Si yo cocinaba, ella lavaba los platos. Si ella limpiaba el baño, yo aspiraba y trapeaba. Los fines de semana hacíamos una limpieza general entre los dos. No era perfecto, pero funcionaba. El problema empezó unos 6 meses después de mudarnos. Una noche estábamos cenando cuando Roxana dejó los cubiertos sobre la mesa y me dijo: «He estado pensando en dejar mi trabajo». La miré esperando que se riera. «¿Cómo que dejar tu trabajo?» «Quiero quedarme en casa». Me explicó que llevaba semanas viendo videos sobre mujeres que habían decidido convertirse en amas de casa. Según ella, habían encontrado una forma diferente de organizar sus relaciones, uno de los dos trabajaba fuera y el otro se encargaba principalmente del hogar. No me pareció una idea absurda. «Si realmente quieres hacerlo, podemos hablarlo», le dije. «Pero hay algo que tenemos que resolver primero». «¿Qué? ¿Cómo vamos a pagar los gastos?». Roxana me respondió sin dudar. «Tú podrías encargarte de eso». Me quedé callado. ¿De todo? Sí. La idea significaba que yo tendría que pagar el alquiler, los servicios, la comida, internet, transporte y prácticamente cualquier otro gasto. Roxana, en cambio, se quedaría en casa. Le dije que no tenía problema con que ella quisiera encargarse del hogar, pero que necesitábamos estar seguros de que ambos entendíamos lo mismo por esa dinámica. Ella aseguró que sí. Incluso parecía entusiasmada. «Yo puedo cocinar, limpiar, organizar todo y tener la casa lista cuando llegues. Tú trabajas y yo me encargo de lo demás». Su propuesta tenía sentido sobre el papel. Así que decidí darle una oportunidad. Le propuse que no renunciara inmediatamente. Primero podía ahorrar parte de su sueldo durante unos meses. Cuando tuviéramos suficiente dinero para cubrir varios meses de gastos, podría dejar el trabajo. De esa manera, si no funcionaba, tendríamos un margen para reaccionar. Roxana estuvo de acuerdo. Durante las siguientes semanas comenzó a ahorrar y hablaba constantemente de cómo sería nuestra nueva vida. Hasta compró un cuaderno para organizar las tareas. Me enseñó una página. Había escrito: lunes, limpieza general. Martes, lavandería. Miércoles, cocina. Jueves, baños y habitaciones. Viernes, compras. Todo parecía perfectamente organizado. Unos meses después, Roxana finalmente renunció. Ese día llegó a casa sonriendo. Ahora sí empieza nuestra nueva vida. Yo también estaba ilusionado. No porque quisiera tener una novia que dependiera económicamente de mí, sino porque confiaba en que habíamos llegado a un acuerdo que beneficiaría a los dos. Durante la primera semana, todo salió exactamente como habíamos imaginado. Roxana se levantaba temprano, preparaba el desayuno y limpiaba la casa. Algunas tardes encontraba la comida lista cuando regresaba. La casa estaba ordenada y ella parecía incluso más tranquila que cuando trabajaba. «Me siento mucho menos estresada», me decía. Yo estaba contento por ella. Pero la segunda semana empezó a ser diferente. Primero comenzó a levantarse más tarde. Después empezó a dejar algunas cosas para después. Un día llegué y había varios platos en el fregadero. No dije nada. Al día siguiente encontré ropa acumulada. Tampoco dije nada. El tercer día, la cocina seguía exactamente igual. Roxana estaba sentada en el sofá viendo una serie. «¿Tuviste un día difícil?», le pregunté. «No». «Entonces, ¿por qué no has hecho nada?». Me miró con tranquilidad. No tenía ganas de limpiar. No quise convertirlo en una discusión. Pensé que quizá necesitaba adaptarse a la nueva rutina. Pero aquello empezó a repetirse. Pasaban los días y yo seguía trabajando 8 o 9 horas. Cuando regresaba, encontraba la casa cada vez más desordenada. Nunca esperé que Roxana pasara 10 horas limpiando. Pero sí esperaba que cumpliera con las responsabilidades que habíamos acordado. Una tarde decidí preguntarle directamente qué estaba pasando. «¿No te está gustando quedarte en casa?». «Sí me gusta». «Entonces,
¿Por qué estás dejando de hacer las cosas? Suspiró. Porque no es tan fácil como pensaba. Me explicó que antes había imaginado que ser ama de casa consistía básicamente en cocinar, limpiar un poco y tener tiempo libre. Pero había descubierto que mantener una casa implicaba mucho más. Compras. Lavandería. Platos. Baños. Polvo. Basura. Comida. Y, sobre todo, hacer una tarea y descubrir que pocos días después había que volver a hacerla. Es frustrante, me dijo. Intenté entenderla. Le propuse que modificáramos la rutina. Yo podía seguir cocinando algunos días. También podía encargarme de ciertas cosas aunque ella no trabajara fuera. Pero Roxana quería algo diferente. No quiero sentir que ahora tengo un horario de oficina aquí. No estoy intentando ponerte un horario, le respondí. Pero si decidiste dejar tu trabajo para encargarte de la casa, es lógico que algunas responsabilidades sean tuyas. No estuvimos de acuerdo. Y desde ese momento las pequeñas discusiones comenzaron a aparecer cada vez más. Yo llegaba cansado y preguntaba. ¿Hay algo para cenar? No tuve tiempo. ¿Qué hiciste hoy? Estuve viendo una película. Otras veces había salido a caminar con una amiga. Una tarde pasó prácticamente todo el día fuera y, cuando regresó, simplemente dijo que necesitaba distraerse. Yo intentaba evitar las discusiones. Incluso empecé a hacer algunas de las tareas que habíamos acordado que serían responsabilidad de ella. Lavaba los platos después del trabajo. Ponía una lavadora. Limpiaba la cocina. Al principio no me molestaba. Pero con el tiempo empecé a sentir que algo estaba cambiando. Yo había aceptado asumir prácticamente todos los gastos porque Roxana había dicho que quería encargarse de la casa. Sin embargo, cada vez tenía más la sensación de que estaba trabajando para mantener a dos personas mientras ella disfrutaba de su tiempo libre. Aún así, decidí no precipitarme. Pensé que necesitaba tiempo para acostumbrarse. Pero la situación no mejoró. Así que un sábado por la tarde le dije que teníamos que hablar. Roxana notó inmediatamente que estaba serio. ¿Qué pasa? Me senté frente a ella. No estoy contento con cómo están funcionando las cosas. No le dije que tenía que volver a trabajar. Todavía no. Yo acepté hacerme cargo de los gastos porque entendí que tú te encargarías de la casa. Pero últimamente trabajo todo el día y cuando regreso todavía tengo que hacer muchas cosas aquí. Roxana permaneció callada. Después de unos segundos, me dijo. Para mí también fue demasiado repentino. Según ella, había pasado de trabajar todos los días a quedarse completamente en casa y esperaba acostumbrarse de inmediato. Entonces me hizo una propuesta. ¿Y si hacemos una transición? ¿Qué quieres decir? Durante una semana seguimos compartiendo las tareas. Después, poco a poco, tú vas dejando algunas y yo las voy asumiendo. La idea me pareció razonable. Acepté. Pero puse una condición. Hay algo que tenemos que dejar claro. Las tareas tienen que hacerse aunque no tengamos ganas. Roxana asintió. De acuerdo. Durante las siguientes semanas, las cosas empezaron a mejorar. Primero dejé de lavar la ropa. Después dejé de limpiar el baño. Más adelante, Roxana comenzó a cocinar con mayor frecuencia. Cada semana yo hacía menos cosas y ella asumía más responsabilidades. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos llegando al acuerdo que habíamos imaginado. Hasta que recibí una propuesta de trabajo que cambiaría completamente nuestra rutina. La empresa necesitaba a alguien que viajara todos los fines de semana para supervisar varios proyectos. El trabajo implicaba salir el viernes y regresar el domingo por la noche. No me entusiasmaban los viajes, pero el salario era considerablemente mejor. La diferencia podía cambiar nuestra situación económica. Cuando se lo conté a Roxana, pensé que estaría preocupada. Pero sonrió. Deberías aceptarlo. ¿Estás segura? Claro. Si vas a ganar más, podemos ahorrar más. Entonces le expliqué algo importante. Voy a estar fuera prácticamente todos los fines de semana. Lo sé. Eso significa que durante esos días tú tendrás que encargarte prácticamente de todo. Roxana no dudó. Para eso estamos haciendo la transición. Acepté el trabajo. Y el primer viernes comenzó nuestra nueva rutina. Me despedí de Roxana por la mañana y me fui. Durante el fin de semana hablamos un par de veces. ¿Todo bien en casa? Le pregunté. Sí, todo perfecto. No sospeché nada. El domingo por la tarde regresé agotado. Solo quería entrar, bañarme y acostarme. Abrí la puerta del departamento.
Y lo primero que noté fue el olor. Venía de la cocina. Dejé mi maleta y caminé hacia allí. Cuando vi el fregadero, me quedé completamente quieto. Estaba lleno de platos. No eran 5 o 6. Había vasos, cubiertos, ollas, recipientes y platos apilados unos sobre otros. Algunos tenían restos de comida seca. Uno de los recipientes llevaba varios días ahí. Y había empezado a aparecer moho. Miré hacia la sala. También estaba sucia. Había polvo en el suelo y basura acumulada. Entonces vi a Roxana sentada frente al televisor. Me miró y sonrió. «Ya llegaste». Señalé la cocina. «¿Qué pasó ahí?» Roxana miró hacia el fregadero. «¿Los platos?» «Sí. Ya los vi». «¿Por qué están todos ahí?» Su respuesta me dejó sin palabras. «Porque te toca lavarlos». Y en ese momento entendí que nuestra discusión estaba a punto de convertirse en algo mucho más serio. «¿Por qué me toca lavarlos?» Roxana asintió con toda tranquilidad. «Sí. Esa es tu tarea». Miré nuevamente el fregadero. «Roxana, acabo de pasar todo el fin de semana trabajando. Y yo estuve aquí». «Precisamente. ¿Me estás diciendo que dejaste toda esta comida pudriéndose porque técnicamente lavar los platos era mi responsabilidad? Si acordamos que te toca, te toca». No sabía si enfadarme o simplemente quedarme callado. Me acerqué al fregadero y levanté uno de los recipientes. La comida estaba completamente echada a perder. «Esto lleva días aquí. Entonces tendrás que lavarlo». La miré. Una cosa es dividir las tareas y otra dejar que la casa se deteriore deliberadamente para decir que una tarea le corresponde a otra persona. Roxana se molestó. Entonces, ¿para qué hicimos una lista? Para repartir responsabilidades, no para utilizarla como excusa. Ella comenzó a decir que yo estaba cambiando las reglas y que siempre encontraba una razón para exigirle algo más. Pero yo ya estaba cansado. No solo por los platos. Estaba cansado de regresar del trabajo y encontrar nuevas discusiones. Cansado de tener que recordarle responsabilidades básicas. Cansado de sentir que yo cargaba cada vez con una parte mayor de nuestra vida mientras ella defendía su derecho a hacer lo que quisiera. Finalmente dije algo que llevaba semanas evitando. «Si no quieres limpiar la casa, entonces ponte a trabajar». Roxana se quedó inmóvil. «¿Me estás diciendo que vuelva a trabajar?» «Te estoy diciendo que necesitamos encontrar otra solución». «Pero tú aceptaste que yo me quedara en casa». «Sí. Porque tú dijiste que ibas a encargarte de la casa». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Me dijo que estaba intentando adaptarse, que no era justo que después de haber renunciado yo ahora quisiera que volviera a trabajar. Le recordé que nunca la había obligado a renunciar. Habíamos hablado de ello. Habíamos ahorrado. Habíamos acordado una dinámica. Y yo había aceptado asumir la mayor parte de los gastos porque ella también iba a aportar, aunque fuera de otra manera. Roxana terminó llorando. Yo preferí irme a otra habitación antes de decir algo peor. Unos minutos después entró. «No quiero que terminemos por esto». No respondí. «Dame otra oportunidad». La miré. Todavía la quería. Y aunque estaba muy molesto, tampoco quería tomar una decisión definitiva después de una sola pelea. «Está bien», le dije. «Pero esta vez necesito que cumplas lo que prometiste». Roxana me abrazó. «Voy a cambiar». Durante los primeros días parecía que realmente había entendido. Lavaba los platos. Limpiaba con más frecuencia. Preparaba comida. La casa volvió a estar ordenada. Pensé que quizá aquella discusión había sido suficiente para que comprendiera la situación. Pero después de un par de semanas comenzaron los mismos problemas. Primero dejó unos platos para después. Luego empezó a posponer la limpieza. Después volvió a pasar buena parte del día haciendo otras cosas. Yo intentaba no decir nada. Mi nuevo trabajo tampoco ayudaba. Los viajes se hicieron cada vez más frecuentes y pasaba menos tiempo en casa. Mientras más ocupado estaba, más dependíamos de que Roxana cumpliera con su parte del acuerdo. Y entonces apareció otro problema. Mi trabajo nuevo tenía un sistema de reembolsos. La empresa cubría los gastos de los viajes, pero yo tenía que pagarlos primero. Transporte, algunas comidas y determinados gastos relacionados con los proyectos. Al final del mes presentaba los comprobantes y la empresa me devolvía el dinero. Por eso había comenzado a separar una cantidad específica de mi sueldo. Ese dinero no era para gastar. Era parte de mi presupuesto de trabajo. Una noche, antes de uno de mis viajes, estaba preparando la maleta.
Necesitaba sacar dinero del cajón donde lo guardaba. Lo abrí. No estaba. Revisé nuevamente. Saqué documentos. Moví algunas cosas. Nada. Pensé que quizá lo había colocado en otro lugar. Busqué por toda la habitación. Tampoco estaba. Entonces recordé que Roxana había estado entrando y saliendo de la habitación durante los últimos días. Fui a preguntarle. Roxana, ¿has visto el dinero que tenía en el cajón? Levantó la mirada. ¿Qué dinero? Le expliqué exactamente cuál era. No sé nada. Mientras hablábamos escuché un ruido en la habitación de al lado. Fui hacia allí. Roxana estaba rodeada de varias cajas. Algunas todavía estaban cerradas. Había más de las que esperaba. ¿Qué compraste? Se quedó completamente quieta. No respondió. Me acerqué a una de las cajas. Era una aspiradora robot. Abrí otra. Una freidora de aire. Después encontré una cafetera. Y entonces vi una caja mucho más grande. Era un lavavajillas. Me quedé mirándola. ¿De dónde salió todo esto? Roxana intentó explicarse. Son cosas que necesitaba para la casa. ¿Con qué dinero? No respondió. Ya sabía la respuesta. ¿Gastaste el dinero del viaje? Roxana bajó la mirada. Sí. Sentí que la rabia me subía de golpe. ¿Estás hablando en serio? Ella empezó a justificarse. La aspiradora le permitiría limpiar más rápido. El lavavajillas le ahorraría tiempo. La freidora facilitaría la cocina. La cafetera era algo que necesitaba. Según ella, no había gastado el dinero irresponsablemente. Había comprado cosas para hacer más fácil su trabajo. Yo miré todas aquellas cajas. Ese dinero no era para comprar cosas para la casa. Pero yo también necesito facilitarme las cosas. ¿Y por qué no me preguntaste? No respondió. Después añadió algo que me dejó todavía más desconcertado. Como yo soy la que está encargándose de la casa, también tengo derecho a decidir en qué gastamos nuestro dinero. ¿Qué? Lo tuyo es mío. La miré durante varios segundos. ¿Cómo dijiste? Roxana repitió la idea. Para ella, si yo trabajaba y ella se encargaba de la casa, todo el dinero que yo ganaba era automáticamente de los dos y ella podía utilizarlo según considerara necesario. Entonces vi otras cajas. Ropa. Zapatos. Mandiles nuevos. ¿Y todo esto? Roxana respondió como si fuera lo más normal del mundo. Si voy a ser ama de casa, quiero verme como una. No sabía qué decir. Pero todavía faltaba algo. Roxana me contó que también había contratado durante un mes un servicio de comida preparada. 3 comidas al día. Lo hice para adaptarme antes de empezar a cocinar todos los días. La miré fijamente. ¿Me estás diciendo que quieres ser ama de casa y estás pagando para que otra persona cocine? Solo es durante un mes. Entonces volví a pensar en el dinero. ¿Cuánto gastaste? Al principio no quiso responder. Insistí. Finalmente me dijo una cantidad. Había utilizado prácticamente todo el dinero que yo había separado para los viajes. Eso no explica todo lo que compraste. Roxana permaneció callada. ¿De dónde salió el resto? No contestó. Volví a preguntarle. Esta vez su respuesta cambió por completo la situación. Tomé tu tarjeta mientras dormías. Sentí una mezcla de rabia y decepción. ¿Usaste mi tarjeta? Solo para algunas cosas. ¿Cuánto? Me dijo la cantidad. Era mucho más de lo que esperaba. En ese momento dejé de verlo como una simple discusión entre pareja. Había utilizado mi tarjeta sin permiso. Había gastado dinero que necesitaba para mi trabajo. Y lo había hecho mientras yo estaba fuera. La miré y le dije. Recoge tus cosas. Roxana comenzó a llorar. ¿Qué? Quiero que te vayas. Alejandro, no tengo dónde ir. Lo siento, pero ya no puedo seguir viviendo así. Me recordó que había dejado su trabajo por nuestra relación. Que yo había aceptado mantenerla. Pero yo ya no podía ignorar lo que había ocurrido. Una cosa era que ambos acordáramos que ella se quedaría en casa. Otra completamente distinta era que utilizara mi dinero y mi tarjeta sin consultarme. Roxana intentó abrazarme. No quise. Le pedí que recogiera sus cosas. Después de varios minutos, salió del departamento. Yo me quedé solo. Rodeado de cajas que nunca había pedido. Y esa noche hice algo que hasta entonces nunca había pensado que tendría que hacer con mi pareja.
Cancelé mis tarjetas y cambié todas mis contraseñas. Pasé buena parte de aquella noche revisando mis cuentas. Quería saber exactamente cuánto dinero había utilizado Roxana. También empecé a devolver las cosas que había comprado. Por suerte, muchas seguían empaquetadas. La aspiradora robot pude devolverla. La cafetera también. La freidora de aire y algunos utensilios fueron aceptados por las tiendas. Con la ropa y otros productos tuve menos suerte. Aún así, conseguí recuperar una buena parte del dinero. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Unos días después tuve que viajar nuevamente por trabajo. Antes de irme, revisé que todo estuviera cerrado y que Roxana no tuviera acceso a mis cuentas. Pensé que después de lo ocurrido simplemente aceptaría que la relación había terminado. Cuando regresé, abrí la puerta del departamento y me quedé inmóvil. Durante unos segundos pensé que alguien había entrado. Los platos estaban rotos por toda la cocina. Había fragmentos de cerámica en el suelo. La ropa que había dejado en algunos cajones estaba destrozada. Varias prendas habían sido cortadas. Uno de los muebles tenía golpes. Había objetos tirados por diferentes habitaciones. No tardé en entender quién había sido. Roxana había regresado al departamento después de que yo me fui. Y había destruido parte de nuestras cosas. La llamé inmediatamente. ¿Qué hiciste? Estaba enojada. ¿Por eso destruiste mis cosas? Tú me echaste de mi propia casa. No te di permiso para entrar y destruir nada. Ella empezó a discutir. Yo no quise continuar. Ya no había nada que hablar. Documenté todos los daños. Tomé fotografías. Guardé los comprobantes de las compras. Conservé los movimientos de la tarjeta. También guardé las conversaciones que habíamos tenido sobre el dinero y las responsabilidades de la casa. Después acudí a las autoridades y empecé un proceso para reclamar el dinero utilizado sin autorización y los daños que había provocado. No fue sencillo. Durante un tiempo Roxana intentó convencerme de retirar todo. Primero estaba enojada. Después comenzó a llorar. Luego empezó a pedirme que olvidara lo ocurrido. Pero yo ya había tomado una decisión. La relación había terminado. El proceso continuó durante varios meses. Mientras tanto, Roxana intentó ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones. Yo preferí mantener la comunicación únicamente por los asuntos necesarios. Finalmente llegamos a un acuerdo legal. Roxana tuvo que pagarme una indemnización por una parte importante del dinero que había utilizado sin autorización y por los daños que había causado. El último día que hablamos fue frente a nuestros abogados. Ella estaba llorando. Lo siento, me dijo. Sé que hice las cosas mal. No respondí inmediatamente. Lo siento por haber tomado tu tarjeta. Por haber gastado el dinero. Y por haber destruido tus cosas. Me quedé mirándola. También cometí un error, le dije. Ella levantó la mirada. ¿Tú? Sí. Durante mucho tiempo pensé que nuestro problema era que tú no sabías organizarte como ama de casa. Pero ya no pensaba eso. El problema era que nunca entendimos la relación de la misma manera. Roxana permaneció callada. Le expliqué lo que había aprendido. Yo nunca tuve problema con que una pareja repartiera sus responsabilidades de una forma diferente. Si uno trabaja fuera y el otro se encarga principalmente del hogar, puede funcionar. Pero tiene que existir un acuerdo real. Tiene que haber respeto. Y, sobre todo, tiene que existir confianza. Yo entendía que el dinero que ganaba era fruto de mi trabajo y que, aunque parte pudiera destinarse a los gastos de ambos, eso no significaba que la otra persona pudiera utilizarlo sin consultarme. Roxana, en cambio, terminó interpretándolo de una manera completamente diferente. Para ella, si yo trabajaba y ella se quedaba en casa, mi dinero pasaba automáticamente a estar disponible para ella. Cuando intenté poner límites, lo interpretó como si estuviera retirándole mi apoyo. Y esa diferencia terminó destruyendo todo. No volvimos a estar juntos. Después de resolver el problema legal, cada uno siguió con su vida. Yo me concentré en recuperar mi estabilidad. También tuve que aceptar algo que me costó bastante. Había ignorado demasiadas señales. Desde el momento en que empezaron las primeras discusiones, yo había tratado de convencerme de que todo podía solucionarse. Cuando dejó de cumplir con las tareas, pensé que necesitaba tiempo. Cuando empezó a dejarme responsabilidades que habíamos acordado que serían suyas, pensé que necesitaba adaptarse. Cuando utilizó el dinero del viaje, todavía intenté entender sus motivos. Incluso después de descubrir que había usado mi tarjeta sin permiso, una parte de mí seguía pensando en todo lo que habíamos vivido juntos.
Pero cuando destruyó nuestras pertenencias, entendí que ya no estaba intentando solucionar una diferencia. Estaba intentando castigarme porque había puesto un límite. Y eso cambió completamente mi manera de ver la relación. Meses después, cuando ya había recuperado buena parte del dinero y había terminado de solucionar los gastos relacionados con los daños, volví a pensar en aquella primera conversación. Roxana me había dicho que quería convertirse en ama de casa. Y en ese momento yo no había visto nada malo en ello. Todavía pienso que, en las condiciones adecuadas, una dinámica así puede funcionar. No creo que una relación tenga que dividir cada responsabilidad exactamente por la mitad. Hay momentos en los que uno aporta más dinero. Otros en los que uno puede encargarse de más cosas en casa. Eso no es el problema. El problema aparece cuando una persona deja de considerar que la relación implica responsabilidades compartidas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió conmigo. Pero había algo más que todavía me costaba reconocer. Yo había confundido apoyar a mi pareja con aceptar cualquier cosa para evitar una ruptura. Y durante demasiado tiempo intenté mantener una situación que ya no era equilibrada. La última conversación que tuve con Roxana me hizo entenderlo definitivamente. Me preguntó si alguna vez había pensado que nuestra relación podía funcionar. Le respondí que sí. Durante mucho tiempo pensé que sí. Pero después de todo lo ocurrido, ya no. No porque ella hubiera decidido quedarse en casa. No porque yo hubiera tenido que pagar más. Ni siquiera porque no limpiara como habíamos acordado. La relación terminó porque dejó de existir algo mucho más básico entre nosotros. La confianza. Después de todo lo ocurrido, tardé bastante tiempo en volver a sentir que tenía mi vida bajo control. Mi trabajo seguía exigiéndome viajar. Tenía que reorganizar mis finanzas. También tuve que reemplazar algunas cosas que habían quedado dañadas. Pero, poco a poco, todo volvió a estabilizarse. Lo que más me sorprendió fue que, con el tiempo, dejé de sentir rabia. Al principio pensaba constantemente en lo que había hecho Roxana. En el dinero. En la tarjeta. En las cajas. En los platos rotos. En la ropa que había destruido. Pero después entendí que seguir pensando en eso no iba a cambiar nada. Lo único que podía hacer era aprender de lo ocurrido. Y aprendí algo que ahora considero fundamental. No importa si una pareja decide dividir sus responsabilidades de manera tradicional o completamente diferente. No importa si uno gana más dinero que el otro. Tampoco importa si uno trabaja fuera de casa mientras el otro se ocupa principalmente del hogar. Lo importante es que ambos entiendan el acuerdo de la misma manera. Yo estaba dispuesto a asumir una mayor responsabilidad económica porque Roxana iba a aportar de otra forma. Nunca esperé que limpiara todo el día. Nunca le exigí una casa perfecta. Lo único que esperaba era que cumpliera con lo que habíamos acordado. Y cuando eso dejó de suceder, intenté hablarlo. Intenté cambiar la rutina. Acepté una transición. Le di otra oportunidad. Incluso acepté un trabajo que me obligaba a viajar todos los fines de semana porque pensé que nuestro esfuerzo conjunto podía mejorar nuestra situación. Pero cada intento terminaba igual. Y finalmente ocurrió algo que ya no podía justificar. Roxana utilizó mi dinero sin autorización. Después utilizó mi tarjeta. Y cuando puse un límite, destruyó nuestras pertenencias. Ahí comprendí que el problema ya no tenía ninguna relación con las tareas de la casa. Por eso, cuando aquella noche le dije: si no quieres limpiar la casa, entonces ponte a trabajar. No estaba intentando obligarla a convertirse en una empleada dentro de nuestra relación. Estaba planteando una alternativa. Si ella no quería asumir las responsabilidades que habíamos acordado, entonces necesitábamos buscar otra forma de repartir las cargas. Podíamos volver a trabajar los dos. Podíamos contratar ayuda para algunas tareas. Podíamos reorganizar nuestros gastos. Había muchas posibilidades. Lo que ya no podía aceptar era trabajar para sostener a los dos mientras ella decidía qué hacer con mi dinero sin consultarme. Con el tiempo también entendí que yo había cometido mis propios errores. El principal fue ignorar algunas señales porque quería que la relación funcionara. Cuando alguien te dice que quiere construir una vida contigo, es fácil concentrarse en lo que podría llegar a ser y no en lo que está ocurriendo realmente. Yo veía a la mujer que había conocido durante nuestros primeros años. La que trabajaba, aportaba y compartía las responsabilidades conmigo. Y tardé demasiado en aceptar que la dinámica entre nosotros había cambiado. Roxana también cometió un error importante al pensar que quedarse en casa significaba que podía disponer de todo lo que yo ganaba. Ser ama de casa no convierte automáticamente el dinero de tu pareja en dinero propio. De la misma manera, trabajar fuera de casa tampoco significa que puedas desentenderte completamente del hogar.
Una pareja funciona cuando ambos entienden que están construyendo algo juntos. No cuando uno cree que tiene derecho a recibir y el otro tiene la obligación de entregar. Meses después de todo aquello, recibí una última comunicación relacionada con el proceso. El asunto estaba completamente cerrado. Ya no había dinero pendiente. Ya no había daños por resolver. Ya no había ninguna razón para volver a hablar con Roxana. Guardé los documentos y seguí con mi vida. A veces todavía recuerdo aquella noche en la que todo comenzó. Estábamos cenando tranquilamente. Roxana me habló de su idea de dejar el trabajo. Yo le pregunté cómo íbamos a pagar los gastos. Ella dijo que yo podía encargarme de todo. En aquel momento pensé que estábamos hablando de una forma diferente de compartir una vida. Ahora sé que debía hacer muchas más preguntas. No sobre cuánto iba a limpiar. No sobre cuántas veces cocinaría. Sino sobre qué significaba realmente para cada uno compartir una vida. Porque el dinero puede dividirse. Las tareas también. Incluso las responsabilidades pueden cambiar con el tiempo. Lo que no puede sostenerse durante mucho tiempo es una relación en la que una persona empieza a considerar que el esfuerzo de la otra le pertenece por derecho. Eso fue lo que terminó ocurriendo. Y cuando finalmente puse un límite, descubrí que nuestra relación no podía sobrevivir a él. No volvimos a estar juntos. No intenté hacerlo. Tampoco creo que hubiera sido correcto. Después de todo lo que ocurrió, terminar la relación no fue una decisión impulsiva. Fue la consecuencia de meses intentando que funcionara algo que ya había dejado de ser equilibrado. Hoy, cuando pienso en todo aquello, no recuerdo principalmente los platos sucios ni las cajas de los electrodomésticos. Recuerdo la conversación en la que entendí que ya no podía confiar en la persona con la que estaba compartiendo mi vida. Y esa fue la verdadera razón por la que terminó nuestra relación. No fue porque Roxana no quisiera limpiar. No fue porque yo ganara más dinero. Fue porque dejamos de respetar los límites que necesitábamos para poder seguir siendo pareja. Y, después de todo lo que pasó, terminar fue probablemente la decisión más difícil que tuve que tomar. También fue la correcta.